Bienvenidos una vez más a nuestro altar familiar donde compartiremos una palabra de vida, de bendición, de salvación, vida poderosa en Cristo Jesús. En la tarde de hoy vamos a hablar del siguiente tema, el verdadero tesoro. En el principio, dice en la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien que el tema es llamado el verdadero tesoro, todo nuestro tesoro inicia desde la creación. Y en este pequeño versículo está nuestro principal tesoro, el cual tenemos varios. Pero nuestro principal tesoro está aquí, pero lo vamos a ir desarrollando y ahí vamos a encontrar ese tesoro. Ahora bien, ¿de dónde nos creó el Señor? Del barro, Del polvo. del polvo. Uh-huh. Bueno, a los hombres del polvo, a las mujeres de la costilla de los Bueno, ciertamente. del hueso. Cierto es. Bueno, ¿de dónde Dios creó al hombre, pues? Del ¿De dónde lo barro, formó? De algo tan Sí. insignificante como el barro. Uh-huh. Y él le dio valor. Pero ya, si la mujer nació de la costilla de un hombre, el hombre nació de la costilla de Dios. Bien, en Génesis 2:7 dijimos, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La tierra, como bien es sabido, genera polvo. Cuando tú en un terreno tú sacudes el pie, le das duro, vas a levantar polvo. Dios creó al hombre, o lo formó, sí, lo creó de ese polvo de la tierra. Y en ello sopló en su nariz aliento de vida. Bien, ahora del polvo se genera el barro, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando le cae agua. Exacto. Ahora, el barro o lodo es el producto final o resultado de la mezcla entre dos componentes, bien sea agua o algún líquido, más tierra o polvo. Tú los unes y te genera lodo. El lodo se puede convertir en barro, de acuerdo a la cantidad que tú uses de polvo o tierra y de agua. Eso es proporcional. Entonces, los artesanales trabajan con barro y arcilla, ¿verdad? Generalmente el artesano es una persona que trabaja con sus manos. Del barro se generan muchos productos. Vamos a hablar en específico de una taza. Hay personas que generan tazas o juegos de tazas del barro, pues. A veces lo mezclan con la arcilla, ellos generan su mezcla allí, y luego empieza a darle formas. Esa persona, ese artesano, viene siendo un alfarero, el que crea esos productos derivados del barro. Pero cuando nosotros hacemos una taza en su primera imagen, ¿cómo es? Cuando se hace con barro, nada atractivo. Exactamente. Es un poco fea, ¿verdad? Sí. Es espantoso. Es un poco rústica. Es rústica. No tiene ningún estilo. Nos llama mucho la Un atención. poco atractiva. Uh-huh. Pero uno de sus atributos también es la fragilidad que tiene ese producto. Es frágil. Sí. Es muy frágil. Yo en estos días veía un meme, o unos posts en las redes sociales acerca de cómo hacían una taza. Pero aparte de la taza, eso lo hace un alfarero, también está las casas hechas de barro o de bajareque. Y también una casa hecha de bajareque en su primer terminado también es fea, es rústica, da como aspecto de ruina, ¿verdad? Como de pobreza en su primer acabado. Sin embargo, todo está en el dueño de esa casa, de que quiera mejorarla. Por lo menos en el tiempo antiguo, en las épocas de los españoles, la colonización y eso, aquí muchas casas
fueron hechas de bajareque, Las casas de Barcelona, la mayoría son de barro. las del casco central. Ujú. Y justamente iba a hablar porque cuando yo iba al liceo había una casa que la pared se estaba viniendo abajo y se veía el barro con el monte. O sea, que ellos lo hacen con un monte, barro y como caña o bambú. Entonces se veía eso. Y yo, bueno, hasta hoy en día todavía están esas casas. Pero el resto de las casas se veían bien paraditas, tenían concreto, estaban pintadas y se veían bien bonitas. Y eran de bajareque. Solo que le hicieron un acabado por fuera bien bonito. Nosotros vivimos en una de esas, en Aragua. Uh-huh. La primera casa de mi mamá fue de barro. Yo tuve la oportunidad de viajar a los Andes y conocer muchas casas de gente humilde que vivía en bajareques, casas de bajareques que eran muy sencillas y se veían así como pobres. Pero también vi otras casas que eran unas muy hermosas casas hechas de bajareque. De barro. De barro. Y bueno, pero bien sea que esté bien acabada o no, lo que le da el valor a esa casa es su contenido, la gente que vivía dentro, porque muchas de esas personas eran buenas familias, los que vivían en esas casas. Para todo el pueblo eran gente honrada, gente con valores. Volviendo al tema de las tazas, en el post que yo vi, las personas que publicaron eso dieron el proceso de hacer la taza. La taza se hizo, en su primer acabado era fea, pero hacían como que la taza tenía vida y decían, no, ¿y por qué yo soy fea? Y entonces la metieron en barro, en fuego, en un horno. Ah, que me duele, decía la taza, se quejaba, me duele, me quemo, ¿por qué me da tanto calor? ¿Por qué me tienes esta temperatura? Y cuando salía de ahí, salía como más fortalecida y ella decía, oye, me siento más fuerte. Y luego le empezaron a echar pintura y ella decía, no, ¿por qué me echas eso? Me estás asfixiando, me estás ahogando con eso. Y después que termina, oye, me veo más hermosa. Y la volvieron a meter en el fuego. Y decía, otra vez, ¿por qué me estás quemando? ¿Por qué esta temperatura y tal? Y cuando salía resplandeciente. Decía, oye, estoy más fuerte, estoy más bonita y brillo. Y el acabado final era ese, resistente, brillosa, tenía un buen acabado y a la gente le daba un mayor valor a los de esas tazas. Eso es más o menos lo que quisieron simular con las personas, hablando acerca del barro, de los derivados del barro. Pero cada una de estas va a tener un valor significativo según su contenido, porque puede ser una taza de barro muy bonita, pero a la final una taza de barro no vale igual que una taza de cristal o de porcelana, nunca vale igual. Sin embargo, el valor simbólico del artesano, hay gente que le dan un gran valor a estas tazas por el trabajo que lleva a hacerlas con las manos. Y todo depende desde el punto de vista de donde tú las veas, porque si tú vas al campo, al llano, la gente prefiere tomar una taza de barro que una taza de cristal y eso, o en una de tapara. Pero hablando en este punto del barro, el llanero, para él es esencial el café o el chocolate. Y cuando le sirven el café o el chocolate ahí, para él esa taza es invaluable en ese momento. Como dije también lo de las casas. Todo está desde el valor que tú le dejas a ella. Bien, seguimos entonces y vamos a leer Jeremías 18. 18. Del 1 al 9. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé,
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Ahí está hablando de el alfarero, cómo él tiene en sus manos el trabajo con una masa de barro. Como formó Dios al hombre al principio, él creó una masa de barro, le dio forma, le dio figura y luego le dio vida por medio de su aliento. Ese ser humano se llama hombre. Dios lo llamó hombre. Entonces, fíjense que el ser humano miren su naturaleza: barro, tierra, que significa o que implica ser débil, implica fragilidad, debilidad. También rústico, como dijimos hace un instante, a simple vista puede ser rústico, poco llamativo, pero a la medida de que la persona va creciendo, va desarrollándose, va también prosperando, él tiende a cambiar, hablando naturalmente de las personas. Él tiende a cambiar, cambia su forma de vestir, sus peinados, ¿verdad? Y ya ahí es como que él adquiere una hermosura. Pero como expliqué de lo de la taza, la hermosura de la taza era superficial, porque a ella la pintaron, pero su hechura original es barro, y un barro que generalmente su color es marrón, es opaco y no llama la atención. Entonces, así es el ser humano. Por mucho que te vistas bien, por mucho que tú te arregles, por mucho, lo importante es tu interior. Puedes ser millonario, vestirte con las mejores marcas de lujo, pero si por dentro estás mal, eres feo, vas a seguir siendo feo. Como hay un dicho por ahí que dice, el mono aunque se viste de seda, va a seguir siendo mono. El asunto no está en lo exterior, sino en lo interior. Tendría que cambiar su manera de pensar para que vaya cónsono a su vestidura o a su exterior. A la final siempre vamos a seguir siendo figuras de barro. Somos frágiles, débiles y feitos. Entonces, mucha gente se deja llevar por la apariencia. Mira cómo se viste, mira cómo es. Pero cuando habla, y eso lo dice mucha gente, no, que no hable. Mejor se ve así calladito, ve más bonito. Cuando no tiene maquillaje, Ajá. muy bonita, pero no la veas sin maquillaje. Exacto. O bien arreglada. O por ejemplo, cuando uno va a una casa que no tiene ganas de tomar café. Uno no anda viendo la taza, no está quién tiene ganas de tomarse el café. ¿Quiere el café? Sí, o sea, quieres lo de adentro, quieres lo de interior de la taza. Sí, ha pasado. Por eso te digo que tú vas al llano, a esos campesinos, y ellos a la hora del café, o también como allá a veces suele ser lluvia recia, pega un frío parejo, y a ellos no les puede faltar su café, y ellos quieren su café. A ellos no les importa si el café viene en taza de totuma o de barro, ellos quieren el café. Pero generalmente si lo pones a escoger entre una vajilla de cristal o el barro, él va a elegir su taza de barro. A él lo que le importa que le sirvan su café, pero él no está por lo de afuera. Dime. Yo siempre he dicho que es mejor que... Yo preferiría 1000 veces tener una persona con buena personalidad y mal aspecto que tener una persona con buen aspecto y mala personalidad. Bien. En el Salmo 103, el 13 y 14 nos dice: como el Padre, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Padre se complace de los hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Llevando esto al contexto, aquí el Señor habla David está hablando acerca del castigo del Señor, que el Señor a través de nuestros pecados y nuestras rebeliones, el Señor no nos arranca de cuajo de esta tierra, porque se acuerda de nuestra fragilidad y debilidad, porque somos polvos. ¿Qué sucede? Que Él dice, bueno, son personas débiles, no están
exentos de equivocarse o cometer errores. No están exentos de fallarme. Entonces, como Él sabe que somos así, Él respira hondo y bueno, vamos a seguirle dando oportunidades para que la persona se arrepienta. Como leímos en Jeremías, que si la persona se arrepiente, Dios lo transformará. Él se arrepentirá de todo el castigo que va a generarle a esas personas que vienen corrompiéndose, que vienen haciendo pecado delante de sus ojos, no delante de la sociedad. Entonces Dios se arrepiente cuando la persona se arrepiente, pero Él se arrepiente de castigarlo y le da una nueva oportunidad, y ahí es donde Él viene y les habla acerca del levantamiento que va a hacer con ellos, de la restauración ¿Qué y todo salmo es eso. ese salmo qué? 103. 13 y 14. Entonces, dijimos, somos débiles, frágiles Y feos. y aparentemente sin valor. Somos feitos, como dices tú, hay mujeres que, no, esa mujer sí es hermosa, pero no la veas sin maquillaje. Ay, Dios mío. Y como hay un dicho también acá que dice, no hay mujer fea, sino pobre o con un marido pobre. Una de dos. Entonces, ¿qué nos hace tan valiosos? Pregunta de examen. La personalidad. Nuestro interior. Nos hace valioso que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ujú. Diferentes puntos de vista y todos aceptables. Bien. Valioso. Pero no a imagen física, sino a imagen en cuanto a Esencia. poder, esencia. Esencia. Ujú. Por eso dije que en ese versículo, en el Génesis 2:7, está uno de nuestros principales riquezas. Y hablando de riquezas, yo busqué en un diccionario libre el concepto de riqueza o el significado. Y dice así: conjunto de cosas que poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas como las joyas. También tenemos tesoro. ¿Qué es un tesoro? Es una concentración de riquezas, especialmente la de metales preciosos, piedras preciosas, monedas, joyas, obra de arte o cualquier otro bien económico de escasez relativa, o sea, como una reliquia. Hay cosas que son reliquias que tienen un gran valor adquisitivo. Entonces, dijimos que un tesoro es una concentración de riquezas perdidas o sin usar. Puede ser un arca también, o un cofre que sirva de depósito de valor económico, como un museo, donde está el Tesoro Nacional. Esos son tesoros. Fíjense que ahí las definiciones son muy, muy similares, pero trabajan una con la otra. La riqueza es un conjunto de cosas que uno posee, a lo que uno le considera que tiene valor. Y el tesoro puede ser uno o el contenedor que tiene esas riquezas. El tesoro es la acumulación de esas riquezas. De esa riqueza, pero puede estar contenida en algo, o sea, en este caso tiene una doble connotación. El tesoro puede ser un cofre o donde el contenedor de todas esas riquezas, o también lo que tú dijiste ahorita, una acumulación de todas esas riquezas. Entonces, fíjense que si lo llevamos a nosotros somos un contenedor, ¿cierto? Y dijimos que una taza de barro, mucha gente, para tomar café, su chocolate, su cuestión, quiere decir que el contenido es preciado para la persona que en ese momento requiere de esa bebida. La taza de barro contiene ese café, contiene ese chocolate. Él es el contenedor. Si la taza es de barro, nosotros somos de barro, nosotros también somos unos contenedores. Y por eso pregunté, ¿qué nos hace a nosotros tan valiosos? ¿O qué es lo que a nosotros nos podría dar valor? O aumentar nuestro valor. Pero nuestro valor con respecto a... Depende de cualquier punto de vista, porque hay muchos puntos de Con vista. respecto al mundo, con respecto a Dios, con respecto a... Si tienes de ambos, dímelo. Porque como dije hace rato, las casas de bajareque a simple vista de una persona pueden ser feas o bien bonitas, depende de la persona cómo la arregle. Pero incluso siendo casas bonitas, los de adentro, las personas, eran personas respetadas, personas con valores,
personas honradas. O sea, que prácticamente estás diciendo que una persona que construye su casa se le daba valor porque construyó una casa desde cero. Y No, sola, no. quizás. Que la casa sola en sí, para ellos, no representa el valor que es en realidad las personas. Porque dije, hay casas de Bajares que feitas y hay casas de Bajares que es bien bonita, pero ambos tenían personas respetadas y honradas. Entonces, ¿qué pueden considerar ustedes que le daría un valor al ser humano? O sea, que para que alguien diga, bueno, esta persona para mí es valiosa, o esta Yo persona es... pienso que con respecto al Señor es la gracia que Él deposita en cada uno de nosotros. Ujú, Algo que le da valor a las personas o a nosotros como personas son nuestras virtudes. Por ejemplo, si eres una persona honesta, si eres una persona diligente, trabajadora, eso aumenta tu valor. Si eres humilde, La si eres, forma de ser de una persona. si tú eres temeroso de Dios. ujú. Yo he escuchado de muchas personas, esa es una persona honesta, trabajadora, temerosa de Dios. Ujú. O sea, he escuchado de otras personas hablar, es dadivosa. Y lo he escuchado de personas que no están o sea, que no son cristianos, pues no son cristianos, ni están pero tienen esos valores intrínsecos que los hace amables, pues los hace apreciables a los ojos de otras personas que sí lo son. No necesariamente tienes que estar en Cristo para tener toda esta virtud. Hay personas que están y las tienen, pues, y eso las hace valerosas. Por eso te digo, la forma de ser de una persona, porque si puede ser muy bonita, pero si es odiosa, si no es amable, exacto, educada. Sí, eso tumba la belleza exterior. Ujú. Claro, aunque hay personas que no le importa, sino nada más lo externo, no le importa cómo sea por dentro. Hay personas que punto de- su tesoro, Hay por personas así que decirlo, o su valor está en la cantidad de títulos que tiene, en la cantidad de los cargos que ha tenido profesionales, ponen sus valores allí. O su tesoro está allí, pero como personas son, Horrible, sí. son algo despreciables. Ujú. Las he conocido y son personas que tienen, mira, son brillantes académicamente, profesionalmente, pero yéndonos al plano personal es difícil. Tú ves sus frutos en cuanto a familia, en cuanto a relaciones interpersonales y deja mucho que desear, pues. Ujú. Como hay Porque- otras personas que no tienen títulos, pero tienen un carisma, tienen un don de gente que es inestimable. Eso se puede traducir en lo que dijimos en un principio, comentaron ustedes, la esencia de la persona. Exacto. Y por eso dije, hay personas que no le importa la esencia del otro. Y también está de que ese tipo de personas, como tú mencionaste, que su valor está en los títulos o cómo me veo y qué tanto tengo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? Ajá, así también ellos ven a los demás. Exacto. No tienes, no sirve. No sirve. No eres, no vas para el baile. Y eso es lo triste del asunto. Pero no sabe que se está perdiendo de un gran tesoro que Dios está poniendo allí a su lado para valorarlo a él más, haciendo de que el tesoro de esa persona lo haga brillar a él. Y de que se contagie en sí también de eso, porque personas, como dices tú, son personalmente son terribles, y a veces Dios te pone personas con este valor intrínseco, está dentro de él y no es exterior, para que tú, el que sí tiene escasez de esto, tú puedas nutrirte de esa persona, y sin embargo lo rechazan por la simple vista. Rechazan eso. Claro, hay sus excepciones que tienen ambos atributos. Son profesional y académicamente excelentes y también personalmente. O sea, hay ese equilibrio. Sí, claro, Sí lo ¿cómo hay. no? Hay personas que son así y son admirables. Sí, pero Son para escasas. ellos, exacto, te iba a decir, porque para ellos lo esencial es no mirar con nuestros ojos naturales. O sea, no mirar lo que acostumbramos a ver o lo que la sociedad nos enseña a nosotros tomar como patrón. No, tiene que estar bien vestido, tiene que estar... Porque hay personas que sí, se visten bien, no son ricas de dinero, pero le gustan vestirse bien, vestirse elegante, andar siempre de punta en blanco,
Pero oye, son unas personas que tienen un dialecto, un léxico, una educación, una humildad, son personas honestas, honradas. Oye, eso es un valor agregado. O sea, lo exterior es un valor agregado. Hay personas que tumban todo lo que está dentro, o lo que está afuera con lo que está dentro, como dijiste tú. Entonces, aunque cambiemos nuestra apariencia o la cubramos de lujo o de elegancia, seguiremos siendo el barro que en un inicio nos hizo Dios. Seguiremos siendo de barro, un contenedor, y dependerá de nosotros lo que allí nosotros guardemos. Seguiremos siendo ese contenedor. Como dije hace rato, el mono que se viste de seda sigue siendo mono, seguirá siendo mono, a menos que su esencia cambie, a menos que su mentalidad cambie, porque estamos hablando del interior, que el verdadero valor está en nuestro interior. Leemos Mateo 5:3 y Lucas 6:45-47. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Fíjense lo relacionados que están, aunque no lo parezca. Están más relacionadas de lo que las personas creen. Pero bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres en espíritu. Sí. ¿Cómo leer otra vez, Andy? Bienaventurados los pobres en espíritu, Ujú. porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el pobre de espíritu. No habla de pobre de riquezas materiales, no de dinero ni de bienes, sino de espíritu, lo que dijimos hace rato. Puede tener todos los títulos que sea, puede estar vestido de lo que sea, pero si su espíritu es pobre, para Dios nada vale. Y delante de Dios, todos, everybody, tenga o no tenga riquezas, tenga o no tenga, hablo material, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga títulos, tenga o no tenga buenas vestiduras, delante de Dios todos somos pobres de espíritu. Pero hay personas que tienen pobreza de espíritu humilde, y hay personas que tienen pobreza de espíritu altiva, y Dios rechaza la altiva. Repito, hay personas que son pobres de espíritu, pero son humildes, y hay personas que son pobres de espíritu, pero altivas. Explícalo. Porque dije hace un momento, delante de Dios todos somos de espíritu pobre, todos. Claro, soy pobre en espíritu, pero me creo que me la sé toda, o sea, soy el más... Exactamente. Pero es que la pobreza en espíritu no es la esencia de la persona. Sí, porque la pobreza en espíritu... pero es que por eso, delante de Dios todos somos iguales. O sea, delante de Dios no es el título, no es tu carrera, no es tus bienes, no es tus cuentas bancarias, no es el dinero que manejas, no son tus empresas. O sea, todos somos barro. Todos somos barro. Claro, somos barro. Y delante de Dios nuestro espíritu es pobre. Entonces hay barros altivos, algo así. Exacto. O sea, eres frágil, barro, feo y te la das Hay de barros que cristal. se creen, exacto, que sea, se por creen favor. cerámica. O sea, Que se no creen sé plastilina cómo se- blanca. sí. Se Entonces, creen que son cisnes y son patitos feos. Entonces, oye, ahí es donde está la diferencia. Pero Dios dice, bienaventurado el pobre de espíritu, porque en su pobreza realza su humildad. El que de verdad está cimentado y sembrado en el Señor. No es altivo, no es... Que para ellos son personas ricas, Son ricas. se consideran ricas. Pero delante de Dios somos barro. Todos somos barro. Somos barro. Y de ahí nadie nos va a cambiar. Y lo que dice Lucas, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón sacará lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Todo nace desde adentro, todo nace desde el corazón. Y hemos dicho en otras enseñanzas de otros altares familiares acá, que el corazón es el alma, es el contenido del alma.
sensación, voluntad, sentimientos, entonces pensamientos. Entonces fíjate, si esa persona, si esa alma es altiva, ay, pobre de esa persona, delante de Dios, pues. Pero del corazón va a salir todo, lo va a reflejar la persona, que es como dijimos hace rato, la persona que tiene todos los títulos y todo, pero como persona, pérnale, nadie quiere estar con esa persona. Profesionalmente excelente, mire, vamos a ponerlo a trabajar, pero cuando va a vida social no tiene. Y dentro de la misma empresa no tiene vida social, porque es un repelente para las personas. Eso es lo triste. Eres una vasija de barro, te la da de cristal. Y cuidado que te quiebra, porque el cristal es más frágil aún que el barro. Y algo que tiene el cristal es que es transparente. Se te ve todo. Mientras que tú, siendo barro, frágil, ocultas tu verdadero interior, ocultas tu verdadera riqueza. ¿Pero eso es malo o bueno? Depende del punto de vista donde lo veas. Porque a las personas algo que les gusta es escudriñar, descubrir. De ahí salen los cuentos de los mapas de tesoros y los piratas. A la gente le gusta buscar el tesoro, y sobre todo si es ajeno. Entonces, bienaventurado el que lo encuentre. El que consiga un tesoro y lo tenga a su lado. Ese será bendecido. Seguiremos siendo pobres a pesar de las riquezas. Tenga la riqueza que tenga, vamos a seguir siendo pobres delante de Dios, porque aunque tengas todas las mansiones que tengas, o tengas todas las empresas, los negocios, los yates, las lanchas, lo que sea, cuando te mueras nada de eso va para la tumba. Todo eso se lo va a gozar alguien que tú ni conociste. Y eso es lo peor del caso, porque nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Entonces, ¿cuál es tu tesoro escondido? A ver, ¿quién me habla acerca de sus tesoros escondidos? Mi tesoro... Escondido está. Está bien escondido que ni tú mismo lo encuentras. No, yo lo encuentro, pero escondido está. Mi tesoro va más allá de las montañas y las cumbres. Del tuyo. Empiece usted. No, me estoy haciendo la pregunta. Pregunto. ¿Qué me dice el público? Bueno, lo voy a decir como yo lo entendí, o como lo Exacto. pienso. Por ejemplo, antes de yo estar en los caminos, mi tesoro era yo misma. O sea, yo era todo yo. Era egocentrista, ¿qué se dice? Yoísta. Yoísta. Ajá. Aunque no me gustaba lastimar a las personas, a veces queriendo y no queriendo lo hacía. Por mi forma de ser, por mi actitud, por mis palabras o por mis gestos. Sí, lo hacía. Sin querer queriendo. Sí, exacto. Y entonces, realmente mi mundo giraba alrededor de mi mundo. O sea, el mundo giraba alrededor de mí. Porque en pocas palabras a mí no me importaban las personas. Pues. Al principio era porque yo daba y lo que recibía no era lo que yo daba. Entonces eso me fue llenando como de resentimiento y llegó un punto en que ya. Entonces me cerré en esa área y ya no me importaban las personas, sino que yo misma. ¿Sí me explico? Entonces, ahora estando en el camino del Señor, el Señor me ha enseñado que no es así. Y uno de los tesoros que he aprendido y que me ha enseñado Él es la familia. O sea, para mí un tesoro muy importante es la familia. Los valores, los principios, el ayudarse mutuamente entre unos y otros, independientemente de si eres el mayor o eres el menor, o eres el papá, o eres la mamá, o eres la abuela. Yo pienso que la familia es un lazo muy bonito, pues, que no lo entendía ni lo había vivido. Ahora sí. Sí, ahora sí. Y lo he visto no solamente en mi familia, a pesar de que, como lo hemos hablado en toda la clase, no somos perfectos. Mi familia no es perfecta y no solamente lo he podido ver y experimentar en mi familia, sino que en muchas otras familias. No, que ninguna familia es perfecta. Que el Señor me ha permitido, ni en la persona es perfecta. Que el Señor me ha permitido compartir. ¿Alguien más comparte su tesoro? Bueno, igual que Mariana, hago un antes y un después. Antes de conocer a Cristo, mi tesoro estaba puesto en, por así decirlo, en obtener cosas, pues, que si títulos o mejor calidad de vida. Estaba enfocada en el trabajo, en amistades pudientes, por así decirlo. O sea, esas eran mis aspiraciones. Sí, exacto. Mis aspiraciones eran mejorar mi calidad de vida, enfocada en eso netamente,
No deshonestamente, pero sí no le daba valor, como quien dice, a las cosas que les doy valor ahorita. Y después que conocí de la existencia de Jesucristo y de lo que era buscar primeramente el reino de Dios, pues conocer la verdad me redireccionó mi enfoque. O sea, mis tesoros se fueron a, primeramente, mi relación con Dios. En ese proceso de perfección desde que lo conocí, conocer sus valores, sus principios, perfeccionar todo eso, conocer la verdad. Y en segundo lugar, o sea, mi valor es mi matrimonio, o sea, mi relación con mi esposo, que es mi familia, pues. Y mi familia, en segundo, mis padres, mis hermanas, mis cuñadas, todo mi núcleo familiar. Uh-huh. Para mí también es muy importante y mis valores están sustentados en eso, pues. En formar una familia con los principios del Señor, temerosos de Dios. Igual, o sea, vuelvo y repito, como dicen ustedes, no somos perfectos, uh-huh. No somos los más santos, no somos los más... No, pero estamos en el proceso. Pero estamos en el proceso y, bueno, tratando cada día de hacerlo mejor para agradar a Dios, que haya unión familiar. Tratamos siempre en la medida de lo posible de que eso permanezca en nuestra familia. Uh-huh. Entonces, para mí un valor importante es eso, pues, mi relación primeramente con Dios y su Hijo Jesús a través del Espíritu Santo, y en segundo lugar mi relación familiar e interpersonal con cada uno de los miembros que le integran. Jesús es parte de tu tesoro. Sin dejar, sí, exacto, uh-huh. Sin dejar claro, es mi tesoro primordial, porque sin él, o sea, nada, no sería nueva criatura en Cristo, y nada de lo que tengo ahorita y que valoro ahorita lo tendría. O sea, uh-huh. Como decía yo en una de las enseñanzas anteriores, que si yo no hubiese conocido a Jesús, si él no me hubiese encontrado, ¿dónde estaría yo ahorita? ¿Qué decisiones hubiese tomado? O sea, y cuando yo lo conocí a él, mi vida cambió radicalmente. Y mi regalo después de la salvación fue mi esposo, conjuntamente con mi esposo, restauración de mi familia, o sea, mi familia primera, que donde nací, y conocer a mi familia segunda, que es la familia de mi esposa, que son mis cuñadas, mis cuñados, mi suegra, todo eso. Todo eso es valeroso para mí. O sea, es muy valioso, es mi tesoro. Y bueno, sin dejar a un lado que también, porque habrá personas que, o sea, no es que no valoramos el tener aspiraciones, de mejorar nuestra calidad de vida, uh-huh. De tener negocios, sí, pero primeramente, antes de nosotros emprender cualquier cosa, se la presentamos a Dios. Exacto. Y si es su voluntad, pues vamos para adelante. Pero sí, tenemos aspiraciones de tener negocio, no. De viajar, de mejorar nuestra calidad de vida, pero primeramente Dios. Primeramente colocándolo en sus manos y que Él dirija de que sí o no. Exacto. Todo es un conglomerado y es un equilibrio. ¿Alguien más? Estamos primero. Bueno, yo considero para mi interior, el primer tesoro que tengo es Dios Todopoderoso, uh-huh. Y su Hijo. Luego le siguen mis hijos y el resto de toda mi familia. Para mí mis hijos son un tesoro muy valioso. Aparte de Dios, que es el primero. ¿Sí? Claro. Dios es el tesoro que siempre lo he tenido a Él como primero. Siempre. Antes de entrar aquí, siempre yo he tenido a Dios como mi tesoro. Y mis hijos, que los tuve, son muy valiosos para mí. Y el resto de mi familia, pues no me puedo quejar, porque siempre hemos sido, en los momentos más difíciles, siempre estamos allí, siempre somos unidos. Somos una unidad. Sí, siempre. Hemos salido hacia adelante. Cualquier discusión, cualquier cosa, pero siempre estamos allí. Uh-huh. Y Daniela, Willington, Rafael, los tengo como mis hijos. Ellos están allí, porque son las parejas de mis hijos. Tus yernos. Mis yernos. Y siendo ellos los esposos de mis hijos, y viendo cómo cómo se tratan, para mí son otros hijos más. Claro. Siempre los he tenido presentes. O sea, que tienes 6 muchachos. Tengo 6, sí señora. Tuvo 3 y Dios le regaló 3 más. Sí, señor. Y estos tesoros que no se pueden quedar atrás, que son los que me han dado ellos. Bueno, todos mis nietos, todos. Mis tesoros son ellos. Porque mi esposo, bueno, eso queda aquí adentro. Claro. Eso está guardado. Sí, eso está guardado allí.
Para mí, mi tesoro más importante efectivamente es Dios. Aunque no lo parezca, claro que lo es, porque si no, yo cuando me muera, mi plan es principalmente ver a Dios cara a cara y segundo, poder estar con mi papá, mi abuelo y con todas aquellas personas que estuvieron cara a cara con Jesús y con Dios. Para mí es una de mis mayores aspiraciones. Y mi segundo tesoro, que lo puedo llamar terrenal, para mí es que cuando uno lo dice, se le mueve el corazón. Es todas aquellas personas que a pesar de cómo yo he sido, cómo yo he actuado, siempre me siguen dando amor. Y ese es uno de mis principales tesoros. Se podría decir que la familia, pero también existen otras personas que las considero familia, pero que a pesar de cómo yo he sido y a pesar de las situaciones que esté viviendo, siempre están allí para mí. Y otro de mis tesoros es dibujarme. Me encanta dibujar y lo considero como tercer tesoro. My treasure. Bien. Algo que no nombré, mis padres fueron muy buenos, pero que ahora están en el cielo, se fueron, sí, están en mejor lugar, pero de ellos no tuve que... Están en la joyería. Y los traté, bueno, pues. A las manos del joyero. Están en la joyería. Sí, bueno, es tremendo, es poderoso oír sus testimonios. Yo sé que hay muchos más, ¿no? Pero no nos da el tiempo para enunciar a todos nuestros tesoros, pues tenemos muchos tesoros. Pero en esencia, esos son nuestros principales tesoros, sin menospreciar a los que no se mencionaron. Pero algo que es movido mucho en la sociedad, en el ser humano, son las apariencias. Yo he cometido muchos errores, muchísimos. Y Dios siempre ha sido bueno y misericordioso como lo es con todos. Y me ha tenido mucha paciencia como lo tiene con todos nosotros, con todo ser humano. Y resulta que en un tiempo de mi vida, en una de mis equivocaciones, yo tomé una decisión, me aparté del camino, tanto del Señor como el camino correcto, y ese camino me llevó al desempleo. Esa decisión me hizo divorciar de la mamá de mi hijo y eso me conllevó a muchos fracasos y muchos años de desempleo y de estar mal, pues, prácticamente mantenido, aunque no era mi agrado. Yo luchaba por trabajar y todo eso, pero era una cuestión que se me hacía imposible por muchos papeles que metía, o sea, conseguir trabajo de destajo, trabajo de muy poco tiempo. Y eso hacía que yo mismo me sintiera que no valía y que no valía nada. En ese entonces, personas allegadas a mí, tanto así que eso me apartó de mi familia, de mi hijo, de mis padres, de mis hermanos, de todas las personas que en realidad se puede hablar de que es tu núcleo, ¿verdad? De lo que ustedes han mencionado mucho, que es la familia. Yo me aparté. Y las personas que estaban acompañándome en ese entonces, hubo unas personas que me señalaban por eso, porque, vamos a hablar claro, los que eran mis suegros en ese entonces, ellos, uno, porque fue criado a lo macho, lo rústico, o sea, el hombre es el que hace, el hombre es el que busca y tal, y cosa que no sucedía en su casa, pero era un hombre trabajador, y él veía que yo no tenía esa fluidez de trabajo, me veía mucho tiempo sin hacer nada. O era lo que aparentaba en ese momento. Y su esposa era de las que le gusta ver la apariencia, cómo te ves, cuántos títulos tienes y tal, y toda esa serie de cosas, lo que ya hemos mencionado anteriormente. Y resulta que todo eso estaba en contra mía. Yo me sentía más hundido, porque de por sí yo, sin estas personas, yo me sentía mal porque no sentía que fluía, que yo era alguien. Y eso me fue frustrando por muchos años. Hasta que yo busqué al Señor y le hice un pacto. Señor, yo necesito que tú me ayudes. No valgo nada, no tengo nada.
estoy en las tablas. Yo me muero ahorita y no fui nadie en la vida, no dejé un legado, no hice nada por la vida, por nadie. Estoy sin nadie prácticamente y sin nada. Y si mañana yo me voy y me aparto de esta gente, no tengo nada. Y así yo hablé con él sinceramente. Hice una promesa, le hice un pacto. Yo necesito que tú me hagas alguien, le dije. Yo necesito que la gente me reconozca, que la gente me valore por lo que soy. Yo quiero ser reconocido, quiero ser alguien y quiero generar mis propios ingresos. Yo quiero trabajar, porque yo siempre he sido muy diligente y muy movido en el trabajo, pero en esa época fue terrible. Y yo llorando le pedía esto al Señor, yo molesto, me recuerdo que era una Semana Santa. Y me fui yo hablando con él, me aparté de toda esa gente. Y al cabo de un año el Señor me restauró un buen empleo. Y él en ese año preparó el camino para yo conocerlo a él realmente, para yo volver a sus caminos. Y fue maravilloso porque luego de ese año que me restauró con un empleo y todo eso y me empezó a ir bien económicamente, todavía habían vacío. Todavía no me sentía valorado. Pero Dios estaba preparando todo el camino. Y al final de ese año conocí al Señor. Conocí a Cristo. Me arrepentí, me recibió. Fue maravilloso. En su tiempo daré detalles de ello. Y cuando Dios me levanta de eso, me aparta de esta gente y Él empieza a llevarme a caminar con Él. Y caminé de la mano del Señor, del Espíritu Santo. No sabía qué era Espíritu Santo, solamente conocía a Cristo y de Dios, Padre. Y no como Padre, pero sabía que había Dios y Cristo. Sabía por una determinada religión que Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Pero en ese proceso conocí al Espíritu Santo. Conocí a más profundidad a Cristo. Yo había conocido de Él cuando niño, pero no lo había conocido a Él. O sea, oí de Él, pero no lo conocía a Él. Y en este tiempo yo lo conocí a Él. Y Él me presentó al Espíritu Santo. Y caminé con ellos todo ese tiempo. Y de ahí hubo una transformación de vida porque Dios quitó de mí todos mis temores, todos mis males, mis errores. Me limpió el nombre porque venía de cometer error tras error y error tras error. Y Dios me limpió y me libró de todos estos errores. Dios me dio un nombre nuevo, me hizo un hombre nuevo. Me empezó a ir muy bien, me sacó de ese empleo donde yo estaba hasta ese entonces y me dio un empleo mejor. Me hizo mi propio jefe, me dio mi propio negocio. Empecé a ser conocido por el trabajo que yo hacía. Y aparte empecé a ser conocido por el trabajo que yo le hacía a Dios. Empecé a administrar personas, a hablarle a las personas, a predicarle, a restaurar familias, personas, a orar por enfermos. Eso me empezó a agradar, trabajarle, hacerle útil al Señor. Y eso me dio un valor agregado, porque las personas empezaron a hablar, mira que Randy hace esto, Randy lo otro. Y ya no me veían como el Randy fracasado o el Randy malo, ya me veían como este Randy. Y mi verdadero tesoro se llama Jesucristo. Y vive dentro de mí el Espíritu Santo, en esta vasija de barro. Lo que le dio el valor agregado fue eso, ese contenido. Él vino a mí, a mi vida, a darme una transformación, a hacerme otra persona, a no valer por el título o a no valer por lo que tenga material, sino por lo que está dentro de mí. Y eso no lo tumba nadie. Eso me ayudó a restaurar mi familia, a recuperar a mis padres, a mis hermanos, a mi hijo. Conocí a mi esposa, mi actual esposa Daniela. Y bueno, de allí conocí a su familia, a mi cuñada Mariana, a mis otras cuñadas. Me restauró con mis cuñados, que son los esposos de mis hermanas. O sea, Dios transformó de tal manera. Me reconcilió con mi papá. Pues Randy se alejó de uno, muchacho. Nada. Yo siempre decía, pero Randy se alejó, se olvidó de uno. Nada, ese no venía, ese no preguntaba, ese no llamaba. Y yo vivía una vida de apariencia, sí, tuvo un tiempo alejado, porque vivía en un sector de lechería. La gente que nos circundaban y con que nos rodeábamos era gente de lechería, gente pudiente, gente empresaria, gente que se movía con dinero.
vivíamos de restaurante en restaurante, de viaje en viaje, toda una vida llena de vanidad, pero dentro de mí había un vacío tremendo. Todo era antidiseño. Todo era antidiseño. Por eso el vacío. Y Dios... Imagínense, olvidarse de los padres. Uno puede andar muy en el mundo, pero sus papás... Porque yo a veces viajaba y yo me acordaba de mis padres o me acordaba de mi hijo. O sea, eran cosas y yo no podía volver allí. O sea, no tenía el valor, la fuerza o estaba mal que no podía ir allí. Pero Dios restauró todo esto y me devolvió algo mejor. Y me hizo quien soy hoy en día. Tengo familia, tengo esposa, a quien amo y me ama, que yo a veces hasta dudaba de eso en mi relación anterior. Todo un cambio total, más allá de lo que tengo materialmente, porque lo que tú tienes material no te hace a ti la persona, sino lo que está dentro de ti. Entonces, mi verdadero tesoro, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ahora lo hablo con propiedad. Padre Dios Todopoderoso, Jesucristo su Hijo amado, y al Espíritu Santo, que viven y moran dentro de mí. Pero también tengo en ese gran pastel, en cada trozo tengo a mi esposa, tengo a mi hijo, a mi madre. Mi padre ya no está, pero todavía ocupa un lugar allí. Mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, o sea, todo, mis cuñadas, todo se ha ido expandiendo. Y Dios lo ha hecho grato. He conocido personas, al hermano Ismael, todo ha sido grato para mí. Pero el verdadero tesoro, o el verdadero tesoro no, el principal tesoro que nosotros tenemos es la vida. Porque una porción de nuestra vida es Dios, es el que nos mantiene vivos. Bueno, se resume en Jesucristo también, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sí, por eso lo leímos en Génesis 2:7, que nos dio soplo de vida, nos dio una parte de Él, porque Cristo es la vida, y Él nos dio de su aliento, Él nos dio una porción de Dios para que nosotros andemos. Y el primer tesoro que tenemos nosotros es Dios. ¿Qué es Cristo? Hablamos de los tres, es el mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo es el mismo. Y esa porción de vida está en ti, que es el soplo de vida del Padre. Y con ella Dios nos dio habilidades, talentos, pero junto a esto, con el Espíritu Santo, Dios me dio dones. Como le da a todo el mundo, esa es una promesa del Señor. Porque Dios exaltó en mí mis virtudes, mis talentos y me dio dones. Eso hizo Dios conmigo. Y es lo que hace con cada persona. Él exalta tus virtudes, que a veces otras personas o la vida o la sociedad se encarga o se empeña en opacar en tu vida, tus habilidades. Eres buena en la repostería, eres buena en las manualidades, eres buena en las cuentas, eres bueno. Eso es una habilidad que Dios te dio y eso es algo intrínseco, es algo único, es tuyo. Tienes talento, sabes cantar, sabes predicar, sabes hablar, tienes oratoria, tienes un talento y eso es tuyo y eso no lo va a arrebatar nadie. Y mucha gente que se acerca a tu vida a opacarla es porque tiene envidia, porque no la tiene. Y que en vez de buscar dentro de sí su tesoro, está pendiente del tesoro ajeno. Y en esa búsqueda se pierde. Como están los cuentos de los piratas. Voy tras el tesoro y nunca conseguían el tesoro. Y a veces ni siquiera es que estás pendiente de los demás, sino que tú mismo no valoras lo que hay en ti, lo que Dios puso en ti. El hecho de tener vida, de ser una persona saludable, siempre hay algo que es valeroso en ti, porque si no ya Dios no te mantuviese aquí en Pero es que hemos hablado de pequeñas cosas y de y eso grandes es más cosas. terrible que lo que pueda decir alguien de ti, lo que pienses tú de ti mismo. Todos tenemos una esencia que nos hace especiales y únicos. Por eso es que yo solía decir mucho que nuestras diferencias nos hacen indiferentes del mundo. No tiene mucho sentido, pero para mí sí lo tiene. Porque, como dice el dicho, que cada cabeza es un mundo. Bueno, todos tenemos una esencia que no otros tienen, pero que nos hace especiales. Sí, pero en cada cabeza ellos se crean su propio mundo. Y ahí es donde vienen los choques. Pero de lo que estamos hablando es que hay cosas por las cuales ser agradecido y permanecer firme en tu posición y escalar, subir. Por eso algo que tú dijiste, mi amor,
Importante es que la parte de que no conforme a esto, no quiere decir que nosotros no tengamos aspiraciones. Sí, las hay. Todos tenemos derecho a tener aspiraciones, a vivir con comodidades. Y eran cosas que yo le pedí al Señor. Y allí vamos a ir en un momento. Pero Dios va a exaltar tus valores, tus habilidades y tus talentos cuando tú lo encuentres, cuando tú te aferres a Él. Mientras tanto, son otras personas las que las van a opacar. Pero cuando Dios te encuentra, es como en el cuento del genio de la lámpara, que cuando la saca de la tierra la desempolva. Así hace Dios contigo cuando tú regresas a Él. Y si tú te pones a sacar cuenta, la gente ¿qué tanto valora el mundo? Las joyas, las piedras preciosas, el oro. ¿Y de dónde sale eso? De la tierra. Somos mineral de Dios. Somos parte de esa tierra y dentro de nosotros está ese tesoro que mucha gente le cuesta. Si uno va aquí a la Guayana venezolana, allí la gente está destrozando toda la naturaleza por conseguir una pizca de oro, pero destruyen gran parte de esa hermosa fauna que hay. El verdadero tesoro, que es la naturaleza, la creación de Dios. Exactamente, y eso mismo hace la gente con nosotros. Esas pizcas, ellos quieren buscarla y te explotan. Van, buscan de ti, te explotan. Sabes el potencial que tú tienes, no te lo hacen saber, pero te utilizan y bajan tu autoestima y hacen que tú les sirvas a ellos con el talento que ellos no tienen. Como los cantantes. Como los cantantes, los artistas. Sí, a mí me pasó eso. Hubo una oportunidad que una persona muy cercana a mí hizo un comentario tan despreciable, vermo, yo me quedé impactada. Yo dije, vermo. O sea, yo lo que hice fue apartarme y le dije al Señor, vamos, Señor, ¿cómo se nota que no me conocen? O sea, ¿cómo se notan que no conocen lo que has puesto en mí? Uh-huh. Y simplemente me callé la boca. O sea, no dije más nada, no refuté con la persona, nada. Pero fue un comentario duro, pues. Y así mismo como están haciendo, como hacen, o sea, que destruyen, como dices tú, pues la naturaleza. Okay, exacto. Es que destruyen esa hermosura uh-huh. por una pizca de oro. Ni siquiera te estoy hablando de rocas, estoy hablando de piedritas. Yo digo, bueno, cómo han destruido esa belleza natural. Bueno, volviendo al tema, el Señor, cuando tú buscas al Señor, estos tesoros que están dentro de ti, Él los exalta. Él exalta a tu familia, o sea, en ti, pues, ese valor agregado, Él lo exalta dentro de ti. A ese hijo tuyo, esa hija, a esa esposa, ese esposo, a esos padres, a todos ellos empiezas a exaltarlos dentro de ti. Ese valor lo empiezas a apreciar más, a valorarlos más, lo que tienes, el aire, la bocanada de aire que tú tienes cada mañana, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Vamos a ir a 2 Corintios 4:7. Entonces miren lo maravilloso, y es ahí donde Dios dice, no lances tus perlas a los cerdos. Lo valioso que está dentro de ti, no lo desperdicies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Exacto. Somos ese vaso de barro. Pero para que la excelencia de Dios, o sea, quien nos exalta, quien nos da los dones, quien nos da los talentos, es Dios. Pero Él nos sigue haciendo ver frágiles para que no nos exaltemos. Entonces a veces uno, el creyente o el cristiano, llega a los pies de Cristo y Dios le da estos dones, estos talentos, pero la persona quiere hacerse rica y como no consigue riquezas, entonces, claro, y Dios lo usa poderoso, levanta aquí este enfermo y tal, como Dios me ha usado en estos días para sanar personas que prácticamente están desahuciadas del coronavirus y han sido sanas, porque el poder de Dios ha hecho eso. Pero ¿qué sucede allí? Que Dios me hace ver frágil porque no tengo quizás esas riquezas, no tengo eso que puede exaltar a una persona en la sociedad de sus vestimentas, pero mira lo que Dios me da, ese tremendo regalo, que estas personas no lo van a comprar con todo el dinero del mundo. Entonces Dios se exalta a sí mismo y se glorifica por medio de nosotros, haciéndonos a nosotros débiles, pero a la vez poderosos, por medio de su Cristo, el que hizo su ministro. O sea, Dios a mí me hizo su ministro por medio de Cristo. Me hizo esa vasija de barro y me dio de eso.
porque las verdaderas riquezas no están en este mundo natural, sino están dentro de uno, o sea, son cosas intangibles. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, fíjate, ahí él está hablando de las riquezas venideras, de las riquezas que tendremos en el cielo, que ya nosotros hablamos en una de las enseñanzas acerca de los galardones. Ahí hablamos de que las verdaderas riquezas no están en este mundo, sino que están en el cielo, donde tenemos una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro, donde allí estamos ahorrando por cada obra, acción que hacemos acá. Y es lo que está hablando aquí este versículo. Esa verdadera riqueza que Dios nos da a nosotros aquí en la tierra se llama Jesucristo, el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu del Dios vivo. Y eso exalta nuestros valores, como dijimos hace rato, nuestras habilidades, y a la vez, por su gracia, Él nos hace ministros, nos da sus dones, y por medio del sacrificio de Cristo, Él nos hace sentar en lugares celestiales y podamos tener y gozar de estas riquezas que están allá en el reino de los cielos, que hemos hablado de eso también, las grandes riquezas que están allá. Y mucha gente prefiere las riquezas de este mundo, que como dije hace un rato, son vanidades, y que también dimos una enseñanza acerca de las vanidades. Esas riquezas se desvanecen porque cuando tú te mueres nada de eso te llevas. Entonces, 2 Corintios 8:9, en Cristo somos ricos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, esa es la verdadera riqueza del creyente. Ese es el tesoro escondido de un cristiano. Cristo murió por nosotros para darnos vida en abundancia y otorgarnos de esas riquezas que están en el reino de los cielos. En Cristo somos ricos y la gente no lo sabe. Tenemos un Padre rico. Lo que tenemos que hacer es abrir la boca, creer en Él y pedir. Así como un bebé que no sabe si el papá tiene para comprarle el tetero o no, él pide su tetero. A él no le importa cómo el papá le dé su tetero. Pero viene el papá, pare, si no tiene, busca tal y le da su tetero. Y él le cumple. Así debemos ser nosotros. Porque el hijo, el bebé, tiene más fe que uno. Porque el bebé lo que hace es pedir y él no le importa. Él sabe que cuando pide le van a dar su tetero o su alimento. En cambio nosotros pedimos y estamos inseguros si Dios nos los va a dar o no. Tengamos esa fe como el de un bebé y pidamos fervientemente al Padre para que Él nos otorgue, porque Él es dueño del oro y de la plata. Y la oración que podemos hacer nosotros está en Proverbios 30, del 7 al 10. 2 cosas te he demandado, no me las neguéis antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y te diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, ponme en el medio, Señor. Dame comodidad. Esas eran mis oraciones de niño. Señor, yo quiero que me des comodidad. Y yo no conocía estos versículos. Yo los vengo a conocer es ahora. Pero eso era una oración que estaba en mi pecho, que ardía siempre. Y yo le decía, Señor, yo no quiero riqueza, yo no quiero ser rico, pero tampoco me dejes ser pobre, le decía yo. Dame comodidad, yo quiero vivir cómodo, yo quiero estar en comodidad. Y eso es lo que habla ese versículo, porque si yo soy rico, me puedo olvidar de Dios, porque tu Dios va a volver la riqueza. Sí. Más trabajo, más tienes, más quieres, tienes un yate, ahora quieres otro yate más grande. O sea, ahí viene la vanidad. La vanidad, pero también viene la avaricia. La avaricia, sí. Exacto, te atas a eso. Quiero más grande, porque te juntas con amigos que tienen, no, mira que me acabo de comprar uno más grande, yo quiero uno como el de él, o más grande. No, y siempre va a haber algo mejor. Sí. Si tienes un teléfono, va a haber alguien que tiene uno mejor que el tuyo. Sí. O la semana que viene sacan uno mejor. Y tú lo vas a querer.
Y tú lo Es vas lo a querer peor. y nunca vas a llenar ese vacío. Entonces, la mejor oración que tú puedes pedir es esa. Señor, ponme en el medio. Ni me hagas rico ni me hagas pobre. Que dependa solo de ti. Dame de lo necesario, de lo que necesito. Porque Dios te va a dar lo que realmente necesitas. Y no es que Dios te quiere metido debajo de un puente o en un rancho. Vas a andar como con espíritu de ruina encima diciendo que buscas a Dios. Y eso no es así. Dios quiere que tú vivas cómodo, no que seas rico, no que tu Dios se vuelva la riqueza. Y en Proverbios 10:22 te dice que la prosperidad de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La prosperidad de Dios, Dios te prospera, Dios te hace estar bien, tener comodidades y vas a tener tranquilidad, vas a tener paz, salud. No vas a ser un millonario con cáncer en el riñón o cáncer en los pulmones del poco cigarro que te metiste. O la familia... O con cáncer en la próstata porque fuiste un promiscuo, o que tus hijos son unos delincuentes, unos drogadictos, o que tu esposa es una promiscua también porque la descuidaste. O sea, y eso es tristeza. Y es pobre de esa persona. Entonces, no echemos nuestras perlas a los cerdos. Eso que Dios nos ha dado a nosotros, eso de gran valor, ese valor que tienes tú como persona, esa habilidad, ese talento, esas grandezas que están dentro de ti. Si eres un empleado excelente, si la excelencia es lo que brilla en tu trabajo, tienes unas manos bendecidas, no desperdicies eso en personas que no lo valoran. O incluso tú mismo como persona. Una mujer, si el hombre no la valora, ¿qué haces ahí? Estás desperdiciando tu talento, tu tesoro, desperdiciando en un hombre que una mujer no le para, estás desperdiciando como yo lo hacía en ese tiempo. Yo estaba desperdiciando todo lo que Dios puso dentro de mí cuando me creó, cuando me hizo nacer. Porque Dios a cada uno de nosotros nos da una esencia, un talento, una habilidad para tú poder defenderte en esta vida. Los dones vienen después cuando tú conoces al Señor. Entonces, nuestros tesoros tienen que ser bien guardados. Todo tesoro guarda tu corazón, del maná la vida. Y de tu corazón sale lo bueno o sale lo malo de acuerdo a lo que tú hayas elegido, a lo que tú hayas buscado tener. Y yo para culminar, ¿alguien tiene algo que agregar o estamos bien? ¿Hemos comprendido? Sí, perfecto. Entonces, para concluir, yo les voy a leer 2 Timoteo capítulo 2 del 19 al 21, que dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tipo de utensilio quieres ser tú? ¿Quieres ser utensilio de honra o de vileza? Hay utensilios de oro y de plata, hay de barro. Pero ya dijimos, todo es de barro. Lo demás es apariencia, es lo que está por fuera. Entonces, si somos de barro, permitamos que Dios ponga eso valioso, ese tesoro tan preciado dentro de nosotros. Y que Dios exalte nuestros valores. No el hombre, no un ser humano, sino Dios, que te va a abrir puertas, te va a bendecir. Y si usamos esto para usos viles, ¿qué estamos haciendo? Porque un legado malo vamos a dejar. Entonces, limpiémonos, como dice él. Aparta de ti todas estas cosas malas que hayamos hecho, como yo hice. Me aparté de todo eso malo, busqué a Dios, invoqué el nombre del Señor. Pero ahí dice, el que invoca el nombre de Cristo, apártese de todo lo malo. Eso hice yo. Yo invoqué el nombre de Cristo, Él me oyó. En su misericordia atendió mi llamado. Me limpió, me restauró, me levantó, me exaltó, me dio. ¿Y yo qué hice? Me aparté de lo malo, para que me siguiera dando, para que me siguiera limpiando. Busquemos pues del Señor
de limpiarnos y purificarnos y de mantenernos firmes y fieles al Señor. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Esperamos sea de bendición para ustedes como lo es para nosotros, y que el Señor abra todo su entendimiento, que esta palabra sea su semilla sembrada en cada uno de ustedes y ustedes sean tierra fértil para que den fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús.